Capítulo número 1. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 1. Los que tengan Biblia, compartan con los que no tienen, para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Versículo que leemos es el versículo número 2, y luego leeremos en los últimos versículos el versículo 30. Leeremos el verso 2 y el verso 30. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cierre sus ojos por un instante. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, soberano Dios, por la oportunidad que nos concedes de permitirnos, Señor, poder alabarte, poder bendecirte, poder glorificar tu santo nombre, poder darte a ti, Señor, la honra y la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, maravilloso Dios. En esta noche, Señor, te pido que seas tú tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro ser, Padre de la gloria, para que el estudio bíblico de tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Tú que conoces los corazones, tú que conoces las vidas, soberano Dios, en esta noche te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas para que pueda ser de gran bendición para con cada uno de nosotros. Señor, úsame, Señor, como un instrumento útil. Guíame a través de tu Santo Espíritu. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a lo que es este nuevo estudio en esta noche. Si bien recordamos, el día viernes lo hemos llamado estudio doctrinal, porque es donde tocamos temas de estudios bíblicos, para que así nosotros podamos ir creciendo espiritualmente. Yo creo que es de la única manera en la que nosotros vamos a poder tener un conocimiento y un crecimiento espiritual, es a través del conocimiento de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la mejor manera de poder nutrirnos con su palabra, para que así nosotros cada día que leamos su palabra nos afirmemos más y más en él. Hace 8 días hablábamos sobre lo que era la regeneración, amén, y decíamos que de la única manera que una vida podía ser agradable delante del Señor es que esa persona sea regenerada. Y ser regenerado significa tener un nuevo nacimiento. Significa haberle entregado la vida a Cristo. Significa haber sido lavados con la sangre de Cristo, para que asimismo una persona pueda tener esa relación con Dios. Entonces el Señor, en su gran misericordia, elaboró el plan salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que así, hermanos, cada uno de nosotros pudiésemos, en primer lugar, alcanzar el perdón de pecados, y en segundo lugar, poder tener ese acceso a Él. Pero se necesita que suceda ese milagro, que es, hermanos, la regeneración. Ser regenerados es ser nacidos de nuevo. Hoy vamos a estudiar otro tema. Solo les estaba refrescando lo que estudiamos hace 8 días.
Si a usted ya se le olvidó, únicamente vaya a la página La Palabra Viva en Facebook y busque todos los videos y ahí va a poder volver a escuchar el mensaje para que usted vuelva a refrescarse la mente. Amén. Ahora vamos a estudiar lo que es la santificación. Y cuando se habla de la santificación, el significado básico de santificación es, hermanos, es la acción por la cual, hermanos, únicamente el Señor puede, hermanos, hacer y dar una vida espiritual al ser humano, y para que así de esa manera el ser humano pueda vivir una vida santa delante del Señor. Entonces no hay una otra manera de poder explicar la santificación si no es, hermanos, que el Señor obra sobrenaturalmente en las vidas. Entonces vamos a hablar sobre 3 aspectos con respecto a lo que es la santificación. Número 1, la santificación posicional. Número 2, la santificación progresiva. Y número 3, la santificación perfecta. Amén. Cuando se habla de santificación, la palabra del Señor, si nosotros nos extendemos al Antiguo Testamento, habla de que en el Antiguo Testamento habían varias cosas, objetos y personas que se santificaban, como los utensilios, como ciertas cosas que eran santificadas y dedicadas directamente para el Señor. Cuando se habla de la santificación en el Nuevo Testamento, habla, hermanos, de una santificación que es únicamente a través de Cristo Jesús y a través de una vida espiritual. Y de eso es lo que vamos a hablar nosotros. De qué manera nosotros hemos llegado al punto y al nivel de cuando nacemos en Cristo Jesús, podemos, hermanos, recibir o tomar posesión de esa santificación que es el Señor otorgándola a nuestras vidas. El versículo que leímos, verso 2 de primera de Corintios, dice el verso 2 del capítulo 1: a la iglesia de Dios que está en Corinto, oigan bien, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. ¿En quién nosotros somos santificados? En Cristo Jesús. Entonces claramente el apóstol Pablo, cuando se refiere a la iglesia de Cristo Jesús, se está refiriendo como a los santificados en Cristo Jesús. Oigan bien, llamados a ser santos. Oigan palabra del Señor. ¿Cuál es el llamado del Señor para nuestras vidas? Llamados a ser santos. Entonces, ser santo significa apartado del pecado, apartado del mundo, apartado de las cosas que son desagradables delante del Señor. Entonces, todo eso. Entonces, el apóstol es claro cuando dice llamados a ser santos. Que no se le olvide eso. Cuando el pecado toque a su puerta, cuando usted sienta deseos de tal vez resbalar y fallarle en algún momento al Señor, usted solo piense que el Señor lo llamó para ser santo, no para ser, hermanos, esclavo del enemigo, porque esclavos éramos. Y dice que Él nos libertó porque dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los que Él llamó y predestinó. Él nos, hermanos, con una sola ofrenda nos hizo a nosotros libres, nos libertó de la esclavitud del pecado. Entonces por eso el apóstol Pablo es radical al decirle a la iglesia claramente, al reconocerles la posición que ocupan. Y esto es a veces bien verídico, que muchas veces tenemos 20 años en el evangelio y no sabemos cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas. No sabemos qué es lo que el Señor nos ha otorgado, sino que es simplemente, yo soy cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Pues no sé. ¿Cómo que no sabemos?
Nos llamó para ser santos, dice su palabra. Entonces, si ahorita preguntáramos dónde están los santos, todavía no lo cree que yo. Es que para nosotros los santos son aquellos que están en una vitrina, aquellos que les han hecho una imagen. Esos son los santos. No, los santos, hermanos, la Biblia y nos lo recalca en muchos lugares de la palabra del Señor, que el Señor nos llamó para que viviéramos una vida santa delante de Él. Dice el apóstol, llamados a ser santos con todos. Oigan bien, aquí entramos nosotros, porque recuérdense que esta carta es a los corintios. Y le está diciendo a los corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios, ustedes son santos. Pero también luego dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con todos. Entonces ahí entran todos. No importa en qué país estemos. No importa en qué lugar estemos. Dice que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está el Señor. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos esa garantía de que si nosotros vivimos una vida apartada para Dios y nos dedicamos y nos preocupamos por vivir vidas agradables y vidas santas delante del Señor, donde quiera que nosotros invoquemos un nombre, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser escuchados. Dice, Señor de ellos y nuestros. Entonces quiere decir que el Cristo que ellos tuvieron es el mismo Cristo que nosotros tenemos. Porque Él está vivo. Él no está en la tumba. Hay mucha gente que paga. A mí me estaban ofreciendo un paquete de $7,000. Oigan bien, $7,000 con todo un tour en Jerusalén, con el final en la tumba donde estuvo Cristo Jesús. Y yo digo, $7,000 ni los tengo. Y si los tuviera, los invirtiera en algo más. Porque ya la palabra del Señor dice que la tumba está vacía. Y Él ya no está en la tumba. No, ahí ya no hay nada. Dice que Él vive en nuestros corazones. Donde quiera, donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está el Señor. El verso 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién somos cristianos hoy? Por Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera de poder permanecer a la familia del Señor si no es a través de Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, oigan bien, sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha sido sabiduría. Entonces antes éramos ignorantes, pero ahora somos sabios. El sabio, hay personas que creen que el sabio es aquel que ha hecho multitudes de dinero, multitudes de propiedades y hermanos y ha alcanzado grandes riquezas. Eso, que sabio, dice, qué conocimiento. No. El sabio dice que aquel, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces usted es más sabio que aquellos, porque en la hora de la verdad, aquellos que se han doblegado delante de su nombre son los que alcanzarán misericordia. Entonces dice que nos dio sabiduría, justificación. En Él hemos sido justificados. Luego dice, y santificados. Amén. Y nos ha redimido. Redención. Es la única manera de alcanzar todo esto es a través de Cristo Jesús. Vamos a analizar algunos aspectos con respecto a lo que es la santificación posicional.
La santificación posicional, tengamos en claro que es alcanzada en el momento que nosotros llegamos a los pies de Cristo y Él mismo nos las otorga a nosotros. Amén. Quiere decir que desde el momento que nosotros nos rendimos delante de Él y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, ahí mismo Él nos otorga de su santidad. ¿Por qué razón? Porque cuando en el caso de que antes que lleguemos a los pies de Cristo, el Señor no puede tener ninguna comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque hay mancha de pecado en nosotros. Y su palabra dice que el Señor no puede tener ninguna comunión con el pecado. Pero cuando nosotros somos lavados a través de la sangre de Cristo Jesús, Él perdona nuestros pecados y ya no lo ve a usted, sino que ya no ve la impiedad en nosotros, ya no ve el pecado en nosotros, porque ya nuestro Cristo ha borrado nuestros pecados y ahora Él nos ve a través de Cristo. Ahora les voy a dar un ejemplo más práctico y más entendible. Si Cristo está enfrente de nosotros, adelante de nosotros, y el Señor nos ve a través de Cristo, ¿nos ve cómo? ¿Cómo era Cristo o cómo es Cristo? Santo. ¿Cómo lo va a ver a usted si lo ve a través de Cristo? Y si quitamos a Cristo y lo ve literalmente a usted, se tapa la nariz. Ve pecado. Ahí es donde nosotros tenemos que ver lo maravilloso que es la obra que Cristo Jesús hizo en nosotros. Que a través de Él nos puede ver a nosotros, nos ha otorgado esa santidad. Vayamos a Hebreos, capítulo número 10. Hebreos, capítulo número 10, verso 12. ¿Lo tenemos? Oigan lo que dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Oigan bien, ¿por qué hizo Cristo Jesús el sacrificio siendo el santo? Su sacrificio fue por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Oigan bien, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Dice que nos hizo a nosotros santos. Cambió nuestra posición de una posición pecaminosa, de una posición muerta en delitos y pecados. Usted ha leído el libro de Romanos, como el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7, 8 se refiere a la vida del ser humano. Apartados totalmente de Dios, en una vida desagradable, en una vida pecaminosa, en una vida que no es nada agradable en Cristo Jesús. Pero luego el apóstol Pablo explica que únicamente en Cristo Jesús se puede cambiar esa posición pecaminosa a una posición agradable delante de Él. Entonces la solución a la vida del ser humano perdida es, hermanos, Cristo Jesús, porque Él es el único que puede santificar. Si leemos Hebreos 13, vayamos a Hebreos 13.
Vamos a ver aquí que nos habla sobre una base para que el creyente pueda ser declarado santo a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Lo tiene? Hebreos 13, verso 12. Por lo cual dice también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Oigan bien. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre. La única solución para el perdón de los pecados es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Él es lo único. Si una vida un día fallece y no ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, no podrá entrar en el reino de los cielos. Pero si ya ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, las puertas del cielo estarán abiertas para él. Porque pecado dice que no entrará al cielo. Entonces claro y evidente que el único que puede cambiar la posición es lo que Cristo Jesús hizo, y fue su sacrificio y fue ese derramamiento de sangre. Entonces, aquí vemos nosotros claramente que, hermanos, que no hay otra manera, que no hay otra forma, sino que de la única manera que nosotros podemos ser declarados santos es únicamente a través de Cristo Jesús. Amén. Es de la única manera. No hay otra forma en la que algo que nosotros podamos hacer, podemos tal vez hacer una ayuda a alguien que lo necesita. Podemos tal vez, hermanos, ofrendar algún dinero, alguna cosa, pero no, nada de eso va a ser funcional, sino que cuando se habla de poder vivir una vida santa, no hay algo que usted y yo podamos hacer, no hay dinero que lo compre, no hay dinero que pueda alcanzar para todo eso, sino que es únicamente, hermanos, rendidos delante del Señor. Es de la única manera. Entonces, al nosotros ver que la santificación progresiva puede ser, hermanos, la santificación posicional, puede ser únicamente heredada a través de Cristo Jesús, no hay manera de que nosotros le busquemos otro medio, sino que estar en claro que lo que el ser humano necesita es tener un encuentro con Cristo Jesús. Eso es lo que el ser humano necesita. Y Cristo Jesús, cuando vino, fue claro y se reveló delante del pueblo y les decía: es que yo soy la solución al mundo. Yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Él vino, hermanos, para dar vida. Y para dar vida en abundancia, dice su palabra. Entonces, claro, es evidente de que Cristo Jesús se mostró como la solución a la vida del hombre. Pero muchas veces el hombre de lo que menos quiere escuchar y menos quiere, hermanos, buscar es del Señor. No quiere nada. Pero es la única solución. Ahora, vamos a hablar del otro aspecto, que es la santificación posicional. Si la santificación posicional es de lo que hablamos, vamos a hablar sobre la santificación progresiva. Si la santificación posicional únicamente se diera a través de Cristo Jesús, es evidente que tenemos que tener en claro que la santificación progresiva es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y esta santificación progresiva ya está hablando, hermanos, sobre lo que se necesita como la vida práctica del creyente. Amén. Entonces, como creyentes tenemos que luchar y tenemos que, hermanos, cada día buscar más y más para que, hermanos, cada día nosotros podamos santificarnos más y más para el Señor y ser más útiles delante de Él. Entonces, cuando se habla de la santificación progresiva,
ahí ya tiene que hablar, hermanos, de que nosotros como cristianos tenemos que dar a demostrar o nuestros actos, nuestra manera de vivir, claro que va a sacar a relucir de que hay algo nuevo en nosotros, de que hay algo diferente en nosotros. ¿Por qué? Porque si ya Cristo cambió nuestras vidas, no podemos seguir siendo los mismos, sino que tiene que haber un cambio. Entonces la pregunta es, ¿usted ya le entregó la vida a Cristo? ¿Ha habido un cambio en su vida o sigue siendo el mismo? Porque si no ha habido ningún cambio en su vida, puede ser de que no haya tenido todavía un encuentro con Cristo Jesús. Porque claro, la vida de aquel que le entregó la vida a Cristo cambia totalmente, es diferente, ya no puede seguir siendo el mismo, porque ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Vamos a ver acá sobre la vida práctica o la santificación progresiva que debe haber en la vida de aquellos nuevos nacidos en Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Lo tenemos? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es lo que el apóstol está requiriendo aquí a los corintios? Perfeccionar, 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 perfeccionar. Entonces quiere decir que nosotros cada día tenemos que ir mejorando. No podemos seguir siendo los mismos que cuando llegamos a los pies de Cristo, sino, hermanos, cada día ir evolucionando. No sé si usted ya evolucionó o todavía falta que evolucione. Pero aquí el apóstol habla de que ya el Señor ya nos dio de su santidad. Ya somos santos en Cristo Jesús. Pero es necesario que nosotros, hermanos, sigamos avanzando. Es necesario que nosotros sigamos creciendo. Es necesario que cada día nosotros vayamos, hermanos, acercándonos más y más a Dios. Pero eso es complicado hoy en día. Como que los cristianos de hoy en día como que no hemos entendido eso. Que nosotros ya no tenemos que esperar que nos empujen, sino ahora nos toca jalar la carreta. Sí. Claro, empujar a los débiles. Pero si ya nosotros, hermanos, claramente hemos recibido esto, dice el apóstol, lo leo nuevamente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles tales promesas? ¿Cuáles tales promesas? Que ya heredamos una nueva vida en Cristo Jesús. Que ya nuestras vidas cambiaron en Cristo Jesús. Limpiémonos de toda contaminación. Oigan bien, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como cristianos? Me voy a incluir yo también. Yo entro en la jugada. Todos, pastores, líderes, evangelistas, profetas, y si todavía hay, hermanos, apóstoles, necesitan perfeccionarse en el Señor. Porque si no nos perfeccionamos en el Señor, no, hermanos, vamos a poder realmente seguir avanzando. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vayamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1.
Recuérdese que aquí estamos hablando sobre la santificación progresiva. Ya la santificación posicional, ya Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Pero ahora nos toca a nosotros el fruto. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Ya la tiene? Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Por lo demás, ¿ya lo encontraron? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces el apóstol Pablo está hablando literalmente de que nosotros como nuevos cristianos necesitamos tener un crecimiento espiritual y no de seguir como los bebés. Imagínate que usted llegue, ya tenga 20 años, 30 años y todavía necesite de la leche materna. ¿Cuántos todavía necesitan de la leche materna? No. Ya tienen dientes. Ya muerden hasta el hueso. Ya necesitamos, claro, comer vianda ya, hermanos. Ya comida de gente adulta. Entonces aquí claramente el apóstol les está diciendo a ellos que como cristianos tenemos una gran responsabilidad. Y es, hermanos, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces aquí ya habla de una vida práctica. Ya habla de que nosotros como cristianos tenemos una vida espiritual que cuidar. Amén. Y esa vida espiritual que cuidar es una gran responsabilidad. Porque de mí depende que más personas lleguen a los pies de Cristo. ¿Usted cree que alguien va a querer venir a la iglesia si un día me miran por allá a mí haciendo cosas que, hermanos, no muestran ningún temor de Dios? Entonces, claro, yo tengo que ser responsable de que no soy cristiano solo en la iglesia, sino que soy cristiano en la calle, soy cristiano en el trabajo, soy cristiano donde quiera que esté. No podemos, aquí no hay una cabida a una doble vida. En la iglesia soy cristiano y en la calle soy mundano. Pues para mí usted es mundano en la iglesia y en la calle. Porque el cristiano es en la calle, en la iglesia, donde quiera que sea. Pero ese cuidado, hermanos, lo tenemos que tener hermanos, de crecer. De hermanos, de conducirnos de la manera correcta. ¿Cómo está conduciendo usted su vida espiritual? ¿Está siendo de ejemplo? A través de su testimonio, muchos quieren buscar del Señor o se están alejando porque son raros, porque son bipolares, porque somos, hermanos, tenemos doble carácter, somos enojados, somos bravos, todavía nos enojamos, todavía andamos peleando en el trabajo, en la casa, todavía se pone al tú por tú, todavía le ofrece machetazos al otro. ¿Cómo se comporta usted? ¿Cómo es nuestra de extraccionar, hermanos, delante de las demás personas? Estamos llenos de mansedumbre. ¿Le han dicho a usted, me gustaría tener la paz que usted tiene? Sí. ¿Se le ha acercado a alguien y le ha dicho a usted, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Le han dicho así? ¿Cómo le van a decir? Si ya se lo dicen, pues claro. Pero ¿saben qué bonito es cuando uno no tiene que decir, soy cristiano, soy cristiano? Oiga, soy cristiano. No. Algunas ocasiones se nos ha acercado a alguien y nos ha dicho, usted es cristiano, ¿verdad? Y uno dice, para gloria del Señor. Y le dicen a uno, es que solo con mirarlo se le nota que hay temor de Dios en usted. ¿Así?
Una ocasión estaba yo en una fila para ir a pagar en un negocio, y de repente en la otra fila iba otra persona y empezó a hablar conmigo. Y empezó a hablar conmigo y empezó a hablar conmigo. Y luego me dice: ¿qué consejo me da usted? Y le digo yo: si usted me explica la situación que está sucediendo, pues yo podría ver qué consejo se le podría dar, le digo yo. Pero a todo esto le digo yo: ¿por qué me pregunta a mí? Me dice: porque yo sé, me dice, que de toda esta fila usted es cristiano. Y yo sé que usted me va a dar un buen consejo. Ya le dije: ¿sabe qué? Paguemos esto y allá afuera hablamos, y hablamos más en privado. Pero uno se queda sorprendido porque es alguien que jamás lo he mirado, jamás lo hemos visto, jamás hemos hablado, no hemos cruzado palabras. Pero es el mismo Espíritu obrando. Pero imagínense, hay algunos que lo ven en la calle y no saben si salir corriendo, si llamar a la policía. Ahí viene un asaltante, agarrarse la cartera. No se sabe. Aunque ahora los ladrones andan mejor vestidos que nosotros. Ya andan con trajecito, corbata, lentes negros y todo. Y uno cree que ayudarlo van y lo dejan a uno vacío. Pero realmente, hermanos, aquí vemos nosotros claramente de que hay una necesidad de progresar, de avanzar. Y eso es lo que el apóstol quiere motivar a la iglesia, que entiendan primeramente, que caigamos en sí lo que hemos recibido, lo que somos, lo que el Señor nos ha otorgado y la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y que nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros ya no estamos para estar pidiendo oraciones. Nosotros estamos para estar orando y decir: ¿quién necesita oración? ¿Quién necesita oración? Y irse al hospital y decir: aquí hay gente necesitada, voy a orar por ellos. Así tiene que ser nuestra actitud. Pero claramente, hermanos, aquí vemos nosotros que el apóstol eso es lo que quiere que nosotros entendamos. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es su posición? Somos lavados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué más queremos? Si hoy nos morimos, ¿a dónde abrimos nuestros ojos? En el cielo, en la presencia del Señor, porque esa es su promesa. Ahora, quisiera que vayamos a Apocalipsis capítulo 22, verso 11. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 22, 11. Dice: el que es injusto, oigan bien, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, ¿cuál es el llamado nuestro? Si somos cristianos, ahora ya no, como que nos perdimos. Somos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que somos? Santos. Somos justos. Pero ¿cuál es el llamado? Santifiquémonos más. Seamos más justos. Quiere decir que si hay alguien justo, usted tiene que ser más justo todavía. Si encuentra algo en la calle, ay, bendición del Señor, quédese 40 minutos ahí, esperando si alguien llega a buscarlo. Y si no, si es algo de mucho valor,
vaya a la estación de policía más cerca y entréguelo. Ah, no, hermano, si con esto pago 3 rentas. Está pensando en su necesidad. Yo trabajé de cajero una vez. Trabajé de cajero y estaba cobrando $120 y vino la persona y pum, y me tiró el dinero así. Y cuando yo empecé a extender el billete, venían 3 billetes de a 100 y eran 120, y él estaba creyendo que me había dado $100. Y le digo yo, ¿cuánto me diste? Le digo, te di 100, me dijo. No me vais a robar, me dijo, porque yo te di 100, me dijo. No, le digo yo, es que no me diste 100. Yo te di 100 y peleé. No, tranquilo, espérate. Tú me diste 300, le digo, mira, le digo. Y se los mostré. Dios mío, me dice. Tú sí eres una persona honrada, me dice. Y ya cuando le devolví su dinero, agarró $50 y me lo regaló. Pero ya fue de su voluntad. Pero imagínense, yo soy, Dios mío, qué bendición del Señor. Eso es claro, es para mí, es que el Señor conoce mi necesidad. No nos confundamos. Tenemos una gran responsabilidad. Imagínense que después él me mire evangelizando en la calle y después diga, al último que le pagué fue aquel allá. Y yo creí que le había dado 100 y le di 300 y se los quedó. Y ahí está. Este tiene que convertirse primero y puede ir a encararlo a uno. Y qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que a nosotros nos miren, hermanos, como lo que es el mundo y no lo que deberíamos de ser nosotros. Porque es necesario que vivamos realmente una vida cristiana. Entonces ya basta a la vida cristiana de palabras nada más. Mi pastor un día me dijo, Damasio me dijo, nos vamos a preocupar por algo. Y ya no vamos a hacer palabras nada más, me dijo, que ya no hayan palabras nada más, sino que hayan hechos. Hechos, no palabras. Y eso es lo que tenemos que proponernos nosotros como cristianos. No solo prometer y prometer. No, ahora sí voy a empezar a evangelizar. Ahora sí voy a empezar a repartir tarjetas. Ahora sí voy a ayunar. Ahora sí voy a orar. Ahora sí esto, ahora sí lo otro. Y ya para la hora nada. Sino que si vamos a hacer algo, si yo voy a decir voy a hacer algo, hagámoslo. Porque no podemos ser de esos emocionalistas. ¿Usted ha visto a los emocionalistas? Que esos se emocionan, sí, démosle, vamos, yo quiero. Y ya para la hora, ¿dónde está el hermano? No, es que no vino. Y fue el primero que se quedó. Entonces, claro, recuérdense, el mundo nos está viendo. Uno dice, ponga la mirada en el blanco perfecto que es Cristo. No, la gente siempre nos va a ver a nosotros. Siempre nos va a ver a nosotros. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Salmo capítulo 119, verso 9. Hermano Josué lo va a leer. Salmo 119, verso 9 al 11. Hermano Oscar, San Juan 17. Hermana Anabel, Efesios capítulo 5, verso 25 al 26. Romanos capítulo 8, verso 13. Hermano Alex. Primer carta a los Corintios. Hermana Dina. Primer carta a los Corintios, capítulo 11, verso 31 al 32. Hermana Noemí. ¿Tiene la Biblia ahí? Hebreos capítulo 12, versos 5 al 7. ¿Lo tenemos todos? ¿O les repito?
Salmo capítulo 119, verso 9 al 11. Léalo. Amén. Oigan bien. ¿Oyeron bien? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces es claramente con guardar los mandamientos del Señor. San Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué luego dice? Tu palabra es verdad. Amén. Oigan bien, santifícalos en tu verdad. Entonces, ¿qué es la única verdad? Su palabra es la única verdad. Efesios capítulo 5, verso 25 al 26. Amén. Y del Espíritu Santo. Entonces aquí claramente, hermanos, vemos nosotros que es únicamente a través del Señor. Ahora, veamos lo que dice Romanos 8:13. Romanos 8:13. Moriréis. Viviréis. Oigan, qué claro, hermanos. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué es vivir conforme a la carne? Dice muerte, moriréis. Mas si vivís conforme al Espíritu, habrá vida. Amén. Entonces claramente lo tenemos acá, de que una vida apartada para el Señor significa vida eterna, pero una vida apartada del Señor significa, hermanos, condenación eterna. La carne para nada aprovecha. Dice su palabra, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que el apóstol Pedro les decía, no satisfagáis los deseos de la carne. No, hermanos, luchemos por vivir una vida agradable delante del Señor. Primer carta a los Corintios, capítulo 11, verso 31 al 32. Amén. Entonces ahora veamos Hebreos 12, 5 al 7. Amén. Entonces aquí claramente tenemos nosotros que, hermanos, la posición nuestra es que hermanos, que el Señor va a tomar el control de nuestras vidas. Y si viene castigo de parte del Señor, es porque nos portamos mal. Pero ¿para qué nos castiga? Para no condenarnos. ¿Por qué? Porque para el mundo hay una condena, pero para nosotros no cuenta. El Señor, claro, nos va a dirigir y nos va a volver a encarrilar conforme a su voluntad, en cualquiera que sea, hermanos, el momento en que nos queramos nosotros apartar o que tal vez le fallemos a Él. Pero lo que tenemos que tener claro es que nosotros, en las manos del Señor, vamos a poder, hermanos,
estar en una plena seguridad de que cualquiera que sea la situación, Él, hermanos, va a terminar tomando el control de nuestro corazón. Entonces, ¿por qué vamos a vivir con miedo? ¿Por qué vamos a vivir con temor? No, es que viene la prueba y no sé qué voy a hacer con ella. No. Usted únicamente tiene que ponerlas en las manos del Señor y el Señor lo va a fortalecer. El Señor nos va a ayudar. Él nos va a dar la fuerza para soportar toda lucha. Pero claramente dice que si nosotros, hermanos, nosotros un día recibimos un castigo del Señor, es por alguna razón. ¿Para qué es? ¿Para qué nos corrige el Señor? No se preocupe de las correcciones del Señor. Si lo corrige es porque lo ama. Y dice que el padre va a corregir a su hijo. Y si no es su hijo, claro, no lo va a corregir. Pero si nos corrige, si nos ha corregido y nos sigue corrigiendo y nos sigue jalando las orejas, es porque nos ama y lo que no quiere es que nosotros nos perdamos. Bueno, concluimos con lo que es la santificación progresiva. Ahora vamos a ver lo que es la santificación perfecta. En esto de lo que es la santificación perfecta, no vamos a extendernos tanto, sino que únicamente les quiero decir que la santificación perfecta es posible únicamente cuando Cristo venga en gloria y nosotros heredemos esa nueva naturaleza. Cuando este cuerpo que está viciado al pecado sea transformado. Quiere decir que la santificación perfecta va a ser posible únicamente cuando, hermanos, Cristo Jesús venga por su iglesia. Y el apóstol Pablo lo dijo, porque primeramente dice: resucitarán los muertos en Cristo. Luego nosotros los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados y seremos transformados. Entonces, de la única manera que realmente va a haber una santificación perfecta, va a ser a través de esa nueva vida que nosotros heredaremos cuando Cristo Jesús venga en gloria. Acompáñame a Filipenses capítulo 3, verso 20. Para que podamos entender bíblicamente lo que es la santificación perfecta. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, oigan bien, el cual transformará el cuerpo de la inmundicia nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces transformará. Mientras estemos en este cuerpo, no vamos a poder sufrir esa transformación. Pero cuando Cristo venga, de eso es lo que Pablo le hablaba a la iglesia, seremos transformados. Entonces, ¿usted siente a veces deseos del pecado? ¿Ah? ¿O le estoy predicando a santos? Pero algún día usted siente deseos del pecado. Es normal, por la naturaleza que hay en nosotros. Pero un día esa naturaleza ya no va a estar más, porque nosotros seremos transformados. Eso es lo que su palabra dice. Primer carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 2. ¿Lo tenemos? Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque Él le veremos tal como Él es. Amén.
porque le veremos tal como Él es. Entonces aquí claramente, hermanos, el apóstol está haciendo una aclaración clara. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Debemos de ser transformados, de lo que hablaba el capítulo anterior, el libro anterior, de sufrir esa transformación. Pero eso ya es, hermanos, cuando Cristo Jesús venga en gloria. Amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? Su cuerpo ya no fue su cuerpo mortal, sino fue un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, un cuerpo, hermanos, que ya no tiene necesidad de agua, necesidad de comida, necesidad nada. Ya no va a haber necesidad de nada. Ya no va a haber enfermedad. Hoy sufrimos de todas esas cosas. Achaques, me duele aquí, me duele allá. Hasta las uñas le duele. Hasta el pelo. Pero cuando Cristo venga en gloria, ya todo eso dice que Él va a enjuagar todas nuestras lágrimas. Y ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber nada. Sino que únicamente gozaremos en su presencia. Entonces hemos concluido con el estudio de la santificación. Entonces la santificación dijimos que tiene tres aspectos. La santificación posicional, que dijimos que es lo que se alcanza únicamente a través de lo que Cristo Jesús hace por nosotros, a través del derramamiento de su sangre. Esa es la posicional, la que heredamos cuando lo recibimos a Él como nuestro Salvador. La progresiva es la práctica, vivir una vida temerosa del Señor, dar frutos dignos de arrepentimiento. No tratar de ser lo que no somos, sino ser realmente lo que somos, cristianos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Luego, la santificación perfecta, que es cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados. Pongámonos de pie. La próxima semana estudiaremos lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted ha estado clamando al Señor por ser bautizado con el Espíritu Santo y aún no lo ha hecho, venga para que podamos estudiar y podamos tener en claro ese tema. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos,